Me encontré algo en las redes sociales y quiero leerlo para las personas que tienen fibromialgia o sus familias. Mi madre tiene fibromialgia desde que yo tenía 8 años. No recuerdo cómo era ella antes de eso. Solo recuerdo que había una versión de mi madre que existía antes de que yo pudiera guardarla en la memoria y que lo que vino después fue esto. Una mujer que se levantaba cada mañana haciendo un inventario silencioso que nadie más veía. Hombros, caderas, manos, dedos, espalda. No lo decía en voz alta, no hacía falta. Yo aprendí a leerlo en la forma en que se sentaba al borde de la cama antes de ponerse de pie, en el tiempo que tardaba en llegar a la cocina, en cómo dejaba el café enfriar antes de agarrarlo, porque los dedos no aguantaban el calor del vaso. Recuerdo tener 10 años y ver cómo se sentaba 3 veces para fregar los platos de la cena. No porque quisiera descansar, sino porque las piernas no le daban para más y el orgullo tampoco le dejaba pedir ayuda. Recuerdo tener 13 años y escucharla llorar con la puerta del baño entornada después de ducharse. No porque le doliera ducharse, aunque también le dolía, sino porque se había quedado sin energía para secarse el pelo y eso, ese pequeño fracaso cotidiano, la partía por dentro de una forma que yo no sabía cómo acompañar. Recuerdo tener 15 años y entender que mi madre había dejado de contarle a la gente cómo estaba, no porque hubiera mejorado, sino porque se había cansado de ver en los ojos de los demás esa mezcla de duda y lástima que es peor que no creer nada. Por pena, ya no me quejo. Eso me dijo un día, y yo no supe qué contestar. Fueron 6 reumatólogos en 12 años, 4 medicamentos distintos que prometían algo y cumplían poco. Uno de ellos le hizo engordar 8 kilos en 4 meses. Y su médico de cabecera le dijo en la siguiente visita que tenía que cuidar la alimentación. Otro le apagó la mente. Otro le apagó la mente de una manera que ella describía como caminar con la cabeza llena de algodón. Lo dejó, volvió al dolor, lo consideró el mal menor. Las pruebas siempre salían bien. Análisis de sangre normales, factor reumatoide negativo, resonancias sin hallazgos. El médico sonreía con la satisfacción de quien ha descartado lo grave. Y ella volvía a casa con un papel en la mano y la misma sensación de siempre, que algo estaba muy mal, pero nadie sabía dónde mirar. Sus pruebas están bien, es fibromialgia. Intente reducir el estrés. 11 años escuchando la misma frase. 11 años sin que nadie le explicara por qué algunas mañanas se despertaba con los dedos tan cerrados que tardaba 20 minutos en poder abrir la mano del todo. ¿Por qué había días en que el sonido del tráfico desde la ventana le dolía? ¿Por qué la semana que se sentía mejor invariablemente terminaba con 3 días en cama que nadie en casa sabía cómo predecir ni cómo acompañar? Los brotes llegaban sin avisar, sin lógica visible. Podía haber dormido bien, no haber hecho nada diferente, haber tenido cuidado con todo, y aún así amanecer como si le hubiera pasado un tren por encima durante la noche. Y entonces venía la culpa, que era casi peor que el dolor físico, la culpa de cancelar, la culpa de no poder, la culpa de sentir que le fallaba a todo el mundo en un día en que ella misma era lo último que quedaba en su lista. Había dejado de hacer planes, no porque no quisiera vivir, sino porque comprometerse para dentro de 2 semanas ya no era posible cuando no sabías si ibas a poder levantarte ese día. Yo lo fui buscando durante años. Leía de madrugada cuando no podía dormir. Entraba en foros, guardaba artículos que nunca terminaba de procesar. Quería entender algo que nadie parecía saber explicarle a ella con palabras que no sonaran a protocolo médico. Lo que existía estaba escrito para médicos, para congresos, para quien ya tenía el diagnóstico y quería profundizar en la bioquímica del dolor, no para una mujer que lo único que quería era entender
por qué cada mañana era una negociación con su propio cuerpo y sentir que alguien en algún lugar sabía exactamente de qué estaba hablando. Un día decidí hacerlo yo. No soy médico, no tengo laboratorio ni clínica. Lo que tengo es una madre que lleva décadas con esto y la certeza de que lo que faltaba no era más información médica, era alguien que hablara como persona. Tardé meses, leí todo lo que pude reescribir cada capítulo hasta que sonó como algo que se puede leer un día de niebla mental, sin concentración, sin energía y aún así entender hasta que cada frase pasó una sola prueba. ¿Le diría esto a mi madre en un día malo? Lo que salió de todo esto tiene 73 páginas. Se lo di a ella antes que a nadie. Las primeras semanas, mi madre lo usó despacio. Avanzaba cuando tenía fuerza y lo dejaba cuando no. Hay un capítulo sobre los brotes, sobre por qué el cuerpo cambia las reglas sin avisar, y me dijo que lo leyó 3 veces, no porque no lo entendiera la primera, sino porque era la primera vez que alguien describía exactamente lo que ella vivía sin pedirle que lo cambiara. Pero lo que más le cambió las cosas no fueron los capítulos, fueron las plantillas. A las 2 semanas empezó a ver cosas que llevaba años sin conectar, que los días después de dormir menos de 5 horas, el dolor era siempre más alto, que cuando comía determinadas cosas la tarde se volvía imposible, que había un tipo de actividad que la dejaba bien el día que la hacía, pero la hundía al día siguiente. Patrones que existían desde siempre, que su cuerpo llevaba años intentando contarle, pero que nunca había tenido un sitio donde quedar esos escritos. Eso cambió algo en ella, no el dolor, pero sí la sensación de caos. Empezó a sentir que entendía algo de lo que le pasaba, aunque no pudiera controlarlo. Y llegó el día de la consulta. Llevaba años yendo al médico de la misma manera. Entraba, el médico le preguntaba cómo había estado, ella intentaba recordar todo lo del último mes en 3 minutos. Se le olvidaban la mitad de las cosas importantes y salía con la sensación de que no había dicho lo que tenía que decir, que otra vez había perdido la oportunidad de que alguien la entendiera de verdad. Esta vez fue diferente. Bueno, definitivamente ya no puedo continuar. Me está describiendo totalmente a mí y yo pienso que a muchas de las que tenemos fibromialgia. Gracias por escucharme.